Muy bien, entonces Dios les bendiga a todos. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio para el tema del día de hoy. Ya gracias a Dios nos ha permitido tener este tiempo para compartir en su presencia sobre lo que es la lectura con comentarios de la Biblia en español e inglés. Así que vamos a iniciar orando y dándole gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado para estar aquí. Padre, en nombre de Jesús te damos las gracias por tu amor y tu fidelidad, por permitirnos hoy estar aquí junto a ti para poder compartir tu palabra, para leer tu palabra y para poder buscar aprender de tu palabra. Te agradecemos por la oportunidad que nos das, por la oportunidad que nos brindas, por el amor y la gracia. Provéenos hoy de tu entendimiento, de tu gracia, de tu revelación. Provéenos hoy, Señor Jesús, de tu sabiduría y de tu inteligencia. Queremos hacer las cosas conforme a tu nombre, conforme a tu paz, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia y verdad. Gracias por darnos la fuerza para seguir adelante, darnos la fuerza para vivir constantemente por ti y para ti. Y ayúdanos a creer día tras día en tu misericordia. Ayúdanos y fortalécenos y entregamos este tiempo para la alabanza de la gloria de tu gracia. So thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, because you are giving us the strength. You are giving us intelligence and wisdom. So thank you for this help, Jesus Christ. Thank you for this time. So we bless you. We thank you, God, because you are a beautiful God that work in us to share with us that you teach us. So thank you, Father, for everything that are you giving us. And we bless your name, and we have hope in your love, in your truth. Thank you, beloved one. So we put this time in your hands for the glory of your grace. In the name of Jesus. No sé si tú quieres orar, Ali, Bueno, no sé ahora muy bien. con lo que puedas. Está bien. Ah, sí, en portugués. Como gustes, inglés, portugués, español, al gusto. Ah, sí, eh, agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui diante da sua infinita bondade em poder estudar a sua palavra. Agradeço, Senhor, por poder participar da sua obra na pessoa do meu amigo Juan, para que continue eh, espalhando e crescendo essa semente, levando a sua palavra a mais pessoas e que ela possa chegar aos corações daqueles que mais precisam. Eu te agradeço, que o Senhor nos abençoe e continue a crescer e manifestar toda essa forma de fé, esperança e amor à Sua palavra. Amén. Gracias, Ali. Ok, entonces damos la bienvenida a todos a este grupo de lectura bilingüe de español e inglés. Por gracias tenemos este espacio. Y actualmente pues estamos leyendo Eclesiastés capítulo 4. So we are reading Ecclesiastes chapter 4, and thank you for everyone and welcome to this group. Objetivos: aprender de Dios, edificarnos y practicar español o el inglés utilizando la Biblia por medio de actividades como leer, escuchar, preguntar, comentar e interpretar. Our goal: learning from God, edifying ourselves and practicing Spanish or English using the Bible through activities such as reading, listening, asking questions, commenting and interpreting. Entonces tenemos diferentes actividades y regularmente hacemos lecturas por bloques. Este caso en particular, hoy nos toca leer lo que es Eclesiastés capítulo 4 del 9 al 12. Este es el bloquecito que nos toca hoy. Así que vamos a ir directo a leerlo. Entonces, ¿qué te parece, Aline, si tú lees la parte en español y yo la parte en inglés? Me parece muy bien. Ok. Entonces, ¿te toca ahorita español?
y luego yo hablo inglés. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede? Ujú. 9. Mejores son los dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Eclesiastes 4, 9, 12. Ajá, 9 al 12. Sí. 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo lo que levante. 11. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Ok, ahora me toca a mí en inglés. Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12. 9. Two are better than one because they have a good reward for their labor. 10. For if they fall, one will lift up his companion. But woe to the one who is alone when he falls, for there is no other to help him up. 11. 11. Also, if two lie together, they will keep each other warm, but how can one be warm alone? 12. And if one prevails against him, two shall withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. ¿Ok? Ahora, mitad, mitad. Entonces, tú haces el español y yo hablo en inglés en esta parte. ¿Sí? Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Two are better than one because they have a good reward for their labor. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. For if they fall, one will lift up his companion. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo lo que levante. But woe to the one who is alone when he falls, for there is no other to help him up. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Also, if two lay together, they will keep each other warm, but how can one be warm alone? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. And if one prevails against him, two shall withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. Ok, entonces ahora yo le voy a dar en español y tú le das en inglés. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, porque como es práctica, Sí, por tú supuesto. puedes, tú puedes. Ok, dale. Two are better than one because they have a good reward for their labor. Labor, ajá. For if they fall, the one will lift up his fellow. But woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up. Again, if two lie together, then they have heat. But how can one be warm alone? And if one prevail against him, two shall withstand him, and a threefold
cord is not quickly broke. Ok, ahora me toca a mí. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. Versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen buena recompensa por su trabajo. 10. Porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero hay del que está solo cuando cayere, pues no habrá otro que lo levante. 11. Y también, si dos se acuestan juntos, se calientan, pero ¿cómo podrá calentarse uno solo? 12. Y si alguno prevalece contra uno, dos lo resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Ok, entonces igual ahorita inglés tú y yo español. Mitad, mitad. In English, Yes, please. two are better than one because they have a good reward for their labor. Muy bien. Mejores son dos que uno, porque tienen buena recompensa por su trabajo. For if they fall, the one will lift up his fellow. Porque si caen, el uno levantará a su compañero. But woe to him that is alone when he falleth, for he had not another to help him up. Pero hay del que está solo cuando cayere, pues no habrá otro que lo levante. Again, if two lead together, then they have heat. But how can one be warm alone? Y también si dos se acuestan juntos, se calientan. Pero ¿cómo podrá calentarse uno solo? And if one prevail against him, two shall withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. Y si alguno prevalece contra uno, dos lo resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Ok, llegamos. Preguntas, comentarios, comments. ¿Qué preguntas tienes? ¿Qué puedes comentarnos? ¿Qué crees que nos están diciendo? Es sobre la importancia de tener a alguien para seguir el camino. Exacto. Ah, entonces estoy entendiendo. Exacto, de eso habla. ¿Por qué crees que lo dice? Porque podría sonar que ya lo deberíamos saber, ¿verdad? Pero ¿por qué crees que lo está mencionando? Ay, ¿cómo habla esto? Esta ayuda. Puede ser, no se refiere solamente a una persona física, una persona de su vida, es una entidad divina, algo así. Sí. Ah, ok. Digo esto porque si él lo está diciendo es porque nosotros como personas estamos acostumbrados a hacer las cosas solos. Es decir, por cuanto lo estamos acostumbrados a hacer las cosas solos, nos están diciendo que no hay que hacer las cosas siempre solos, sino que si lo hacemos con alguien más sería mejor. Pero a veces nosotros decimos, no, yo quiero hacer esto. Pero, um, he's telling this advice because we are people that want to do the things alone. And sometimes we need the help to do some work by with other people. Entonces él lo que está aconsejando es no hagan las cosas solos. Busquen tener a una persona también para poder hacerlo. So he's saying, not you don't need to do something alone. You need someone else to do it. ¿Por qué? Porque aunque él siempre está diciendo también lo que hay que hacer, pero también dice cuáles son las consecuencias de hacerlo. Entonces dice, si hay uno, claramente va a tener un pago, pero si hacen dos, van a tener un mejor pago.
So he's telling that if you do something, you have a reward. If you are doing one thing, you have a reward. But if you do it with other people, you have a better reward about the things that are you doing. Inclusive, si tú has visto, hay un refrán, no sé si es refrán o proverbio que dice, dos cabezas piensa mejor que una. No sé si lo has oído. No sé cómo se dice, no sé si existe en inglés. Pero en inglés sería, ajá, en inglés sería como eh, two heads think better than one. No sé si existe en inglés o si en portugués lo tienen un refrán similar. Sí, en portugués es en este mismo sentido, que dos cabezas piensan mejor que una. Ajá, exacto. Entonces, es porque uno es algo natural, es decir, se ha comprobado que cuando dos personas lo hacen, tiene un mejor resultado y eso lo está diciendo la Biblia. ¿Cuál es el punto? Que a veces nosotros no lo ponemos en práctica. Y también a veces, por ejemplo, en, en mi carrera como ingeniero de sistemas, hay una metodología de trabajo. So I work as an engineer. So in my career we have a methodology to work some things. O sea, hay unas cosas para trabajar y creo que se llama XP. Ese es como el nombre de la metodología. Dentro de esa metodología se tiene una cuestión que se llama programación en parejas. O in this methodology we have something called pair programming, es decir, programación por pareja. Y la idea es de que cuando se utilice es cuando haya cosas muy difíciles que hacer. Por ejemplo, con un programa hay funciones que pueden ser fáciles de hacer y otras que son muy difíciles. Cuando se detecta que algo es difícil, la idea es utilizar programación por parejas. So when in this methodology said that if there are something difficult, we need to apply pair programming to work in this issue and have better results with this issue. Entonces, we need to apply pair programming. Entonces, menciono esto porque nosotros estamos en las metodologías, en la cultura, ya se está hablando de esto. Pero no es como que busquemos ponerlo en práctica. O sea, como ver que es efectivo, ok, es efectivo, voy a ver cómo lo pongo en práctica. So when we see this in work, we see this in the culture, but we are not applying in active way. We need to apply the things in a better way. That if this is working, okay, I need to put it in practice. Entonces, cuando vemos a Dios trabajar, es decir, cuando nosotros comenzamos a meditar en esto, y decimos, bueno, Jesús dice sus consejos, pero lo que mucho me llama la atención de Dios es de que cuando Dios enseña algo, Dios ya lo puso en práctica. Es decir, que no es como que Dios nos dijera algo y no funcionara, o que Dios nos dijera algo y Él no lo pone en práctica. Todo lo contrario, Él lo dice porque Él lo pone en práctica también. A veces pensamos que solo lo que los deberían poner en práctica son las personas como los ministros o las personas ahí que tienen que predicar, pero no es así. So when we see this and when see God or Jesus, when God or Jesus said something, say something, they apply or they live the things that they are saying. It's not like us, or sometimes we understand that the minister or people that are preaching the gospel need to put in practice the things, but everyone or everything, every one of us, we need to apply the word. ¿Por qué menciono esto? Si tú comienzas a ver a ti como persona, o no, if we look ourselves as people, te vas a dar cuenta que nosotros tenemos dos ojos. ¿Por qué tenemos dos ojos? ¿Te has puesto a pensar por qué tenemos dos ojos? You are questioning why we have two eyes. Porque es una obra de Dios. Es porque dos son mejor que uno. Es decir, si tú tapas tus ojos, un ojo vas a ver 180 grados. If you
put your hand in your eye, one of your eye, you can see only 180 80 degrees, only one part. Pero cuando tú tienes dos ojos, tu visión es de 360, es de 360 grados. No, perdón, me confundí. Es de 90 grados con un ojo, porque solo ves 90 grados. Y si tú ves el otro con el otro ojo, ves 180. Entonces tú tienes con dos ojos una visión de 180 grados. Entonces, porque son dos. Con uno solo ves la mitad, con dos ves completamente. ¿Sí? So when with one eye you see 90 degrees, but if you with two eyes you see 180 degrees. Estás viendo 180 grados. Or I think it's degrees, I don't remember. O sea, no olvidé la palabra con ese grado. Entonces, si tú también ves tu cuerpo, tú tienes dos manos. You have two hands. You have two legs. Te vas a dar cuenta que mucho de tu cuerpo tiene dos cosas. Y es algo muy, o sea, no nos hemos puesto a pensar en eso. Es decir, hay un diseño de parte de Dios en nuestro cuerpo que está diseñado en un componente de dos partes, no en una, dos. So when we see our body, help us to understand that God put in practice this advice that we need to apply it in two or use two things. If you see our body, we have two hands, two legs, and many of our body have impaired. Por ejemplo, los pulmones, los riñones, la nariz. Hay muchas cosas que trabajan sobre dos y algunas otras trabajan solo sobre uno. Entonces, lo que quiero entender es que Dios diseñó al hombre y lo podemos ver el consejo que está dando Salomón acá, que dos son mejor que uno. Vamos a poner acá. Mejores son dos que uno. Two are better than one. Y vemos cómo Dios lo pone en práctica. Es decir, no estamos hablando ni siquiera que Pedro o Jacobo o Moisés lo puso en práctica, sino que Dios lo está poniendo en práctica. So if we see this, we see that Jesus or God is putting in practice the advice, and not only Moses or Jesus or Paul or other people, sino que Dios pone en práctica eso. Porque es obvio, si tú tratas de abrir algo, a veces no puedes con una mano. ¿Qué haces? Usar dos manos. Entonces ahí dice que dos pueden hacerle frente a algo. Entonces, si te das cuenta, ya está formándose en parejas. Dios en el diseño que hizo para el hombre, en el cuerpo en sí mismo, ya lo usó en parejas. Las manos, los pies, los pulmones, los riñones. Entonces funciona en grupos de dos. Y hay otras muchas cosas que trabajan en pares. Por ejemplo, también si tú te das cuenta, los matrimonios trabajan en pareja. Son dos, es el hombre y es la mujer en parejas. Ya, entonces hay muchas cosas que te das cuenta que van a funcionar en parejas. So when we see also the relationships, for example, a marriage, the male and female, the two create a family, and many things that we see are making in pair, están hechas en parejas. Menciono esto porque cuando comenzamos a ver todo el ámbito espiritual, nuestra vida y muchas otras cosas, vemos que están en parejas. Dios puso cosas que se manejan en parejas porque son mejores para hacer algo en ciertos momentos. Pero obviamente lo pasamos por alto. ¿Y qué significa esto? De que si Dios nos muestra a nosotros, e inclusive, por ejemplo, Dios o Jesús nos muestra a nosotros, que las cosas se deben hacer en parejas, la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos en pareja? If God or Jesus is telling us that we need to make some things in pair, why we don't apply this advice? ¿Por qué no lo ponemos en práctica? Si estamos viendo que funciona, if we are seeing that it's working. Por ejemplo, cuando vemos por ejemplo, en caso de cuando Jesús envía a los discípulos, ¿cómo los envió? ¿Los envió uno a uno o los envió en parejas?
when Jesus sent the disciples to preach the gospel, he sent it one by one or he sent it two by two? ¿Has leído algo de eso? ¿No? No. Ok. Cuando Jesús envió a sus discípulos, por ejemplo, en los evangelios, no estamos hablando del libro de Hechos, en los evangelios, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús enviaba a sus discípulos a predicar en pareja. Él hizo dos enviamientos antes de que Jesús muriera y resucitara. Envió primero a 12 y luego envió a 70. En esos dos, en los dos enviamientos, cuando envía a los 12 y cuando envía a los 70, los envía en parejas. So when we see Jesus Christ in the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, before he died and resurrect, they sent two disciples in two times, one when there are 12 and the second time when they are 70, by pairs. They sent it two and then other two. Es decir, que no los envió solos, los envió en parejas. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 9 dice que mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque también aquí dice que si uno se cae, el otro lo levanta. For if they fall, the one will lift up his fellow. Entonces Jesús está aplicando cuando los envía a ellos para predicar de parejas. Entonces si nos damos cuenta cuando nosotros vemos nuestra vida, vemos de que muchas cosas las queremos hacer siempre solos. Y va a haber momentos que no es necesario hacerlo solo. Hay que estar buscando con quién poder hacerlo. No estamos hablando de un matrimonio, ¿verdad? Porque obviamente puede ser que hagamos de cuenta, el esposo trabaja es arquitecto y uno es administrador. O sea, obviamente uno está en el trabajo y tiene que trabajar con alguien, pues. But when we see this, Jesus applied these things, and sometimes we want to do the things alone, not with other people, not with other person that help us to achieve the goal in the work that we need to apply. Obviamente tampoco estoy diciendo que todo lo tenemos que hacer en parejas, ¿verdad? Lo que quiero entender es de que hay momentos que es importante y va a ser necesario que se haga en pareja. Por eso mencioné que Jesús envió a sus discípulos en pareja. Obviamente aquí entra la pregunta, pero Jesús andaba solo. Jesús andaba prácticamente caminando solito. Pero ahí es donde entra el detalle, porque cuando vemos a Jesús, Jesús antes de que él comenzara a predicar el Evangelio, él primero fue lleno del Espíritu Santo. Es decir, que no era necesariamente uno, eran dos. Era Jesús y el Espíritu Santo. So when we see Jesus sometimes alone. But when we check the Bible, we see that before that Jesus Christ preached the gospel, he was filled with the Holy Spirit. So there are not one, they are two. Jesus Christ and the Holy Spirit. Eran dos personas, Jesucristo y el Espíritu Santo. No era solo uno. Inclusive cuando Jesús se refiere a veces al Espíritu Santo, se refiere al Espíritu Santo como algunos le llaman el otro consolador, porque Jesús era un consolador. Entonces estamos hablando que es el otro consolador. Entonces también una palabra que se utiliza en el griego que es paracletos, que a veces hace referencia como que fuera el gemelo. Es decir, como que el Espíritu Santo fuera el gemelo de Jesús, ¿verdad? So, when we see Jesus, we see that there are Jesus and Holy Spirit. And the Holy Spirit is the another consolation. Another consoler, because Jesus Christ said that he is a consoler, and the Holy Spirit is the other consoler. In the Greek, sometimes use the word parakletos, that sometimes interpret as I don't know how to say gemelo, a twin, the twin of Jesus. Entonces, ¿qué menciono esto? Porque vemos claramente que se están manejando las cosas en parejas. Y menciono esto porque cuando leamos la Biblia, leamos los evangelios o las cartas paulinas, nos vamos a dar cuenta
de que hay cosas que se manejan mejor en parejas. So when we read the Bible, or when we check the scripture or the gospel on the 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 letters of Paul, we will see that many things are making in pairs, not only alone, no solo de una manera, por así decirlo, solitaria, sino en parejas. And this is important because we need to understand that. Y voy a leer un versículo en Isaías. Bienvenida, Luana. Porque es algo que me ha llamado a mí mucho la atención sobre estas partes de las parejas, cómo Dios habla acerca de la importancia de trabajar en pareja. Y como tú mencionaste, Aline, que también se hace desde lo espiritual, ¿verdad? Y lo voy a leer porque aquí voy a mostrar 50. Isaías 11. Lo voy a leer en español y en inglés, ¿verdad? Solo déjeme encontrarlo acá. Isaías 11, 2. Aquí. Ahí estamos. Entonces lo voy a leer en Isaías 11, 2. Porque aquí habla de algo importante. Dice en Isaías 11, 2. Y reposará sobre el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ahora lo voy a leer en inglés. Dice Isaiah 11:2. The Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and strength, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Entonces, este pasaje, si estamos dando cuenta, aquí habla de lo que se conoce como los 7 espíritus de Dios. Eso lo habla en el libro de Apocalipsis. So when we read this, he is talking about the 7 spirit of God that is talking about in Revelation. ¿Por qué lo estoy leyendo? Porque aquí habla que hay 7, pero lo voy a volver a leer más despacio. Dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. 1. Aquí en adelante veamos lo que dice. Dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Ok, entonces aquí lo está mostrando como que fuera una pareja. Sabiduría e inteligencia. Luego dice, espíritu de consejo y de poder, como que fuera otra pareja. Y luego dice por último, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, como que fuera otra pareja. So when we read this, we are already reading slowly. This said, the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and understanding, a pair. The Spirit of counsel and strength is a pair. The Spirit of knowledge and fear of the Lord is a pair. There are 2. So, si damos cuenta, aquí habla una pareja. Pero lo otro interesante de este pasaje de Isaías es de que los de abajo están en parejas. Sabiduría, inteligencia, consejo y poder, conocimiento y temor. Pero cuando dice el Espíritu del Señor, no lo pone en pareja. Entonces voy a leer en inglés. Dice, so, when we see this, wisdom and understanding, counsel and strength, and knowledge and fear, there are in pair. But when we see the Holy Spirit is alone. Entonces, ¿qué es lo importante o qué es lo interesante con esto? ¿Por qué lo estoy mencionando? Es por la parte de la pareja. Es decir, de que aquí mismo nos da la respuesta, dice, y reposará sobre él. ¿Quién él? Jesús. Porque aquí está hablando de una profecía mesiánica acerca de Jesucristo. Dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Es decir, que Jesucristo hace pareja con el Espíritu Santo. So when we see this in the first verse, the Spirit of the Lord will rest on him. Him who? Jesus Christ. So Jesus Christ do a pair with the Holy Spirit. Entonces, si nos damos cuenta, ciertamente están los 7 espíritus de Dios, pero uno de ellos, que es el séptimo, o en este caso el primero, hace pareja con Jesús. Es decir, que el único que puede hacer pareja con Jesús en este término particular es el Espíritu Santo. ¿Y por qué también menciono esto? Porque cuando vemos el caso de Efesios 1:17, está hablando de que
Pablo dice que pidamos espíritu de sabiduría y de inteligencia. Perdón, sabiduría y revelación. Lo voy a leer porque, vamos a ver, 1, Efesios, creo que es, Efesios 1:17, ok. Dice aquí, lo voy a leer, porque para que vemos de que lo trabaja en parejas y que está en la Biblia, pero eso esta vez no lo vemos. Dice 1:17 de Efesios. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Ahora en inglés, Ephesians chapter 1, verse 17. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. Entonces está hablando de dos cosas, espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué no dijo solo sabiduría o por qué no dijo solo revelación? Ahora vamos a leer otro pasaje que es de Colosenses, que es el 1:9. Dice lo siguiente. Aquí. Dice lo siguiente. Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. En otras versiones dice inteligencia. Colossians chapter 1 verse 9. For this reason we also, since the day we heard about it, have not ceased praying for you and asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Entonces, here is telling about wisdom and understanding, another pair or two of them. Entonces, si nos damos cuenta, está hablando lo que aquí dice Eclesiastés, lo que acabamos de leer. Dos son mejores que uno, porque tienen buena recompensa por su trabajo. Two are better than one because they have a good reward for their labor. Entonces, si nos damos cuenta, lo que está en Eclesiastés se está aplicando en toda la Biblia. Y no solo la Biblia, sino como hemos estado viendo, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está hecho por muchas cosas que son en pareja. So when we read the Bible or we see our body or around us, we see that this, that we are here, is put in practice. God is putting in practice this. No estamos hablando de ministros, estamos hablando que Dios mismo lo pone en práctica. Entonces el mismo Dios también provocó de que tuviéramos un emparejamiento, es decir, que un hombre y una mujer se conozcan, entonces una pareja. Entonces, if we are seeing God Himself put on practice two things, the husband and the wife, to what? To have a family, para crear una familia, para tener una familia. No usó de una persona para tener una familia, usó de dos personas para tener una familia. Inclusive lo que se conoce a veces como iglesia, porque a veces cuando la Biblia dice que es una familia, cuando leemos, por ejemplo, el Nuevo Testamento que dice, y se juntaban en las casas. Esa palabra casas que se menciona en el Nuevo Testamento hace referencia también a familia en el original. Es decir, esa palabra casa se puede interpretar como familia, como congregación o como casa en el griego. Se puede traducir de las tres maneras. So when we see in the New Testament the word that used for houses, the Greek word is used also for family or congregation. ¿Esto por qué es relevante? Porque las familias de qué están compuestas cuando inician, de dos personas, del el hombre y de la mujer. So when the family start or begin, they begin in pair. How? By the man and the female. Inclusive si nosotros vamos a ver el Génesis, vemos que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿De qué está hablando? De parejas, de Dios Padre y del Espíritu Santo. Una pareja en el principio. So when we see the Genesis chapter 1, he said that in the beginning God creates the heaven and the earth was desolated and all in darkness, but the Spirit of the Lord
was moving. Entonces, he said that is impaired God and the Holy Spirit. Estoy mencionando esto porque es importante que nosotros tomemos el consejo de la palabra, sobre en este caso Eclesiastés, que está hablando de trabajar de dos. Inclusive, la semana pasada que estamos leyendo sobre esto, ¿cuándo fue? Hace 15 días, mencionaba acerca de una persona que se dedicaba a hacer las cosas solo y de que no buscaba hacerlo o sea, trabajaba mucho, no tenía ni siquiera quien, ni familia, ni hijos, ni nada. Entonces él era una persona sola que solo estaba trabajando y no se preguntaba por qué lo estaba haciendo. Pero luego aquí cambia a hablar de que ahora hay dos personas. So, the 2 weeks ago, we are talking about or reading about one person that do it the things by himself, but they don't have anything to share or to give. They don't have any son to give the heritage. Entonces aquí nos cambió la cosa porque nos dicen que es importante tener dos. Y no solo hablamos de solo matrimonio, sino que también puede ser en una obra ministerial, es decir, en algo que Dios nos esté pidiendo hacer, de que no lo vamos a poder hacer solos, o no es necesario que lo hagamos solos, sino que podemos tener a alguien que el mismo Dios va a proveer para que lo logremos. So we also do some things in spiritual that sometimes we need to do it in pair, and also God can provide people to do it, to achieve that goal. Pero también, así como mencionó Aline al principio, por eso también nos han dado a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús dijo, mayores cosas harán en mi nombre. ¿Por qué haremos mayores cosas en su nombre? Porque ya no solo somos uno, somos dos, es Él y yo. So when Jesus came and said that we make major things in his name, why? Because we are two, not one. Is him and me. So for that reason we can make better things because it's him and me. Entonces vemos que la Biblia nos está hablando siempre de esto, ¿verdad? De hacer muchas cosas en pareja. Inclusive el hecho, aquí creo que no lo habla, hay otro pasaje en Amós que habla de eso, de que si dos se pusieran de acuerdo, en todo lo que se pusieran de acuerdo será hecho. Voy a leerlo porque no me acuerdo ahorita el versículo, pero lo voy a leer. Dice Bible, perdón, Biblia de acuerdo. Ok, ok, entonces ya sé cuál es. Ah, no. Perdón, que pensé que era en Amós, que sí que es en Mateo. Aquí Amós también habla de esto, pero lo voy a leer acá. Aquí estamos. Vamos a hacerlo aquí. Esto es Mateo 19. Hola, Lari. Hola. Ok. Entonces vamos a leer aquí Mateo capítulo 18, 19, 20. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mí, mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Matthew 18, verse 7, 19 to 20. Again, I say to you that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by for my Father who is in heaven. For where two or three have gathered together in my name, I am there in their midst. Entonces, si nos damos cuenta aquí, Jesús también está hablando de ponerse en parejas, ponerse de acuerdo. Pero lo que quería llevar a cabo aquí en este caso es de que nosotros nos podemos poner de acuerdo con Jesús. Es decir, no solamente ponernos de acuerdo con una persona, ¿verdad? Sino nos podemos poner de acuerdo con el Espíritu Santo o nos podemos poner de acuerdo con Jesucristo en hacer algo. Si nos ponemos de acuerdo, todo lo que nos pongamos de acuerdo será hecho.
Pero ¿qué pasa a veces? Que nosotros no nos ponemos de acuerdo con Dios. Queremos hacer lo que nosotros queremos. So we need to agree with Jesus on the Holy Spirit to do the things, and we are agree with Jesus, we can make it. Por ejemplo, cuando vemos a Jesús en el Getsemaní, él estaba orando y él lo que hizo fue ponerse de acuerdo con Dios Padre. No se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se puso de acuerdo con Dios Padre, él luchó para ponerse de acuerdo en la misma voluntad que Dios Padre. Entonces él pudo lograr ir a la cruz, pero él tuvo que luchar para ponerse de acuerdo en la voluntad del Padre. So when we see the example of Jesus, Jesus would agree with God Father. When they are agree, Jesus can make go to the cross and resurrect because they are here agree with the Father, and that is the fight that Jesus has related to do the things that God Father. Entonces aquí no solo nos habla a nosotros de ponernos de acuerdo con alguien, sino realmente ponernos también de acuerdo con la palabra, ponernos de acuerdo con Dios para lograr alcanzar las cosas. Obviamente cuando hablamos de ponernos de acuerdo, habla de poner en el mismo sentimiento, en el mismo sentir, en la misma voluntad. Ojo con eso también, ¿verdad? Porque aquí nos están hablando o lo estamos viendo de un punto de vista en la bondad. Pero si nosotros venimos y queremos hacer esto, también se puede hacer en lo malo. Es decir, que hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Porque así como lo podemos hacer en lo bueno, lo podemos hacer en lo malo. Y por eso que también hay situaciones donde en las guerras o inclusive con bandos de maldad también se ponen de acuerdo para hacer algo malo. So we need to be careful also with this because we can make it in the love of God, but also we can make it in the evil way. And, por ejemplo, en este caso, cuando vemos los evangelios, vemos como dos sectas que eran contrarias, es decir, los fariseos y los saduceos, se tuvieron que poner de acuerdo para poder enfrentar a Jesús. Así como lo voy a leer aquí, que lo teníamos aquí en pantalla, sobre lo que estamos leyendo de hacer frente. Vamos a ver aquí, dice. Es este, creo que es. No, creo que es el otro. No es este, ahí está. Dice, y si alguno prevalece contra uno, dos lo resistirán y cordón de tres dolores no se romperá fácilmente. If one prevail against him, two shall withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. Entonces, en este caso, vemos de que habla de que dos le pueden hacer mayor frente a uno. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que esto fue lo que trataron de hacer los fariseos, porque los fariseos trataron de contender contra Jesús. Y también los herodianos, es decir, que los fariseos y los saduceos eran enemigos, pero porque querían hacerle frente a Jesús, se tuvieron que poner de acuerdo entre ellos dos para poder atacar a Jesús. Entonces, entre fariseos y saduceos querían atacar a Jesús, sin entender de que Jesucristo estaba junto con el Espíritu Santo. Entonces ya no eran dos contra uno, eran dos contra dos. Por eso que no le podían hacer frente. Entonces, si estamos dando cuenta acá, el enemigo también usa las estrategias que Dios dejó, pero para lo malo. ¿Por qué? Porque sabe que funcionan. So when we see this, the Pharisees and Sadducees try to go against Jesus because they want to prevail against Jesus, because they think that Jesus is one and they are two, Pharisees and Sadducees. For that reason, they attack to Jesus by asking questions, put some trumps, and also try to fight with him with doctrine and other stuff. But they don't understand that Jesus is by two, him and the Holy Spirit. So for that reason, they can prevail against Jesus. And for that reason, I said that the evil one tried to apply these kind of strategies to go against us. Entonces, así como hay espíritus de Dios que son en pareja, como lo vimos en Isaías 2, que nos pueden ayudar, como el espíritu de sabiduría o el espíritu de inteligencia, el espíritu de sabiduría y revelación, así también hay espíritus de tinieblas que van a venir a atacarnos en parejas.
así como lo estamos viendo con los fariseos y saduceos. Inclusive cuando Jesús habla, voy a leer lo que los fariseos, perdón, creo cómo era. Los saduceos le hablan a Jesús. Voy a leer lo que sea, poder. Aquí está, ahí está. Solo voy a encontrar el pasaje para que se los pueda leer. Porque Jesús también da una respuesta, y la respuesta que le da la dice en pareja. Lo voy a leer acá, dice. Ok, está. Esto es Mateo 12:24. Después de que los saduceos le hacen una pregunta a Jesús, Jesús les dice esto. Mateo 12:24. Jesús le dijo, ¿no es esta la razón por la que están ustedes equivocados, que no entienden las escrituras ni el poder de Dios? No dijo que no entendían solo las escrituras. Dijo que no entendían las escrituras ni el poder de Dios. Mark 12:24. Jesus said to them, is this not the reason you are mistaken, that you do not understand the scripture nor the power of God? Es decir, que Jesús está hablando de dos cosas, de la oración, perdón, de la lectura, de la escritura y del poder. Jesús no dijo que solo ignoraban las escrituras, dijo que ignoraban las escrituras y el poder. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Jesús dice, quiere que no, o sea, Jesús lo que quiere es de que aprendamos las escrituras, sí, pero también que aprendamos su poder. Es decir, que las escrituras deben ir acompañadas de ¿qué? De poder. Van en pareja, no van solas. Es decir, que no solo va la escritura y no debes ir solo el poder. Debe ir las escrituras y el poder. ¿Por qué? Porque dos son mejor que uno. So when we see this, Jesus is saying that we need to scripture and power. But sometimes we use only the scripture and sometimes only the power. We need the two of this, the power and the scripture. So we can pray to God and say, Jesus, give me the scripture and the power. Give me the knowledge, but also the power. Y esto no solo lo menciona aquí, lo menciona también en Hechos capítulo 6, versículo 4. Dice la siguiente manera. Hechos 6:4. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Acts 6:4. But we will devote ourselves to pray and to the ministry of the word. Aquí habla otra vez de dos cosas. Dice Pablo, le dice Pedro, en la oración y al ministerio de la palabra. Peter said that he devoted to the prayer and the ministry of the word. Aquí habla de pareja otra vez. Es decir, cuando hubo un conflicto que se estaba dando, la manera de resolverlo fue prevalecer en la oración y en el ministerio. Él no dijo, nosotros vamos a seguir la palabra. O él no dijo, solo vamos a estar orando. Él dijo dos cosas, la oración y el ministerio de la palabra. ¿Por qué mencionó esto también? Porque a veces nosotros en nuestra día a día, a veces solo le damos valor a la oración o a veces solo le damos valor a la escritura. Cuando aquí le está diciendo Jesús, o sea, Dios a través de Pedro, de que las dos cosas son importantes. Es decir, no solo es orar y no solo es leer. Son las dos cosas, valen lo mismo. Orar y leer. Por eso mencionaba el cuerpo humano, era que nosotros tenemos dos piernas. Es decir, como que la oración fuera un pie derecho y la lectura o la palabra fuera un pie izquierdo. Entonces, ¿cómo camina la persona? ¿Con un pie derecho o con un pie izquierdo? So when we see this, some people put more effort or emphasis in the prayer, but other people only in the word. But he is saying that we need to put importance in the two, the prayer and the word. And as we are seeing that we have a body, the body have two legs and two hands. It's like the prayer is one leg and the word is the other leg. We walk with two legs, not with one leg. Entonces esto es importante y estoy mencionando esto por el caso de Eclesiastés, ¿verdad? Que Eclesiastés menciona de que dos son mejor que uno y que Dios es el primero que puso en práctica y importancia eso. Por eso que vemos cada vez que lo menciona en la Biblia constantemente y por eso estoy citando varios pasajes de la Biblia para que veamos cómo Jesús o cómo Dios pone en práctica siempre las parejas, siempre se ven parejas. No solo las personas como los discípulos que son enviados por pareja.
So I'm mentioning this because in Ecclesiastes it says that two are better than one, and God is putting in practice all these things that we see, not only in the design of our body, because we have two eyes, we have two ears, we have two hands, we have two legs, but also in the spiritual things that when Jesus sent disciples in pair, en este caso también en lo espiritual, ¿verdad? Como vemos la oración y la palabra, la sabiduría y la inteligencia, o en diferentes casos, también cómo el enemigo está usándolo. Entonces, si todo el aspecto espiritual lo está usando, la pregunta es, ¿por qué nosotros no lo usamos? So, if the all spiritual spiritual sphere is putting in practice these things, the question is, why we are not putting in practice this? ¿Por qué no lo estamos nosotros poniendo en práctica? Y es la respuesta es sencilla, porque no lo sabemos o no lo hemos entendido. So the answer is easy, because we are not understanding or we are not seeing it. Entonces, por eso es importante verlo, porque nos va a ayudar a nosotros a crecer. Por eso que a veces también, si hay personas que no pueden leer la Biblia, le pueden decir a otra persona, mira, leamos la Biblia. ¿Por qué? Porque dos son mejores que uno. Si los dos se ponen de acuerdo en leer la Biblia, van a poder lograrlo. Porque así como dijo Jesús, si dos se pusieran de acuerdo en todo lo que se pusieran de acuerdo, será hecho. Es decir, que si esas personas quieren la Biblia pero no pueden y se ponen de acuerdo, lo logran. Puede ser que solo al principio no lo logren, pero si se ponen de acuerdo, lo van a lograr. So we can put in practice, for example, this. If we need to read the Bible, we be agree with other people and put in practice the reading of the Bible. So we can achieve it because Jesus said that if two people agree with something, they can achieve it because they put it in agree. Entonces, esto para mí, o esto lo aprendí ya hace un par de años y he visto cómo funciona, pero también si nosotros no lo ponemos bien en práctica, también nos puede afectar. ¿Por qué? Porque estas cosas que se ponen de acuerdo a veces puede ser que si lo hacemos en la carne, no nos lleve a un buen sentir, porque a veces nosotros podemos pensar que es de Dios, podemos pensar que estamos haciendo las cosas para Dios, pero no realmente lo estamos haciendo para Dios. Y nos ponemos de acuerdo y nos vamos para algo que no es. Y ahí es donde tenemos el problema, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo nos estamos poniendo de acuerdo con las personas. So this, I understand it, and also it we need to be careful in putting practice because we can do it in the flesh, not in the spirit of God. And for that reason, we need to discern and try to understand if it's the will of God to put it in agree. Y en este caso también es importante ver cómo inclusive el enemigo a veces nos puede llevar a ponernos de acuerdo en cosas fuera de la voluntad de Dios para que nosotros lo hagamos. Y ahí es donde nos pueden atrapar porque son estrategias que el enemigo usa. So we need to be careful because also the devil or some spirits try to guide us to put it in agree with other kind of peoples or other kind of things, and that is the issue because we do it because we understand that works. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, o por lo menos eso es lo que yo he aprendido, ¿verdad? De que hay que saber cómo ponerse de acuerdo y realmente en qué se pone de acuerdo. Porque este versículo que leímos de Mateo, que muchos lo usan, ¿verdad? Que dice, perdón, este es el anterior, es este. Ok, cuando dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Again, I say to you that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by the Father. Este versículo yo he visto que lo utilizan a veces para pedir cosas que ellos quieren. Es decir, no buscan pedir las cosas que son del Espíritu, sino que piden cosas que son conforme a lo que ellos quieren. Y puede que se logre, sí, pero fuera de la voluntad de Dios. So many people use this to try to apply it in the will of them, but not in the will of God. And work because it's working, but the issue is the kind of thing is working out of the will of God.
¿Por qué? Porque son cosas que van a funcionar, es decir, que Dios las dejó y van a funcionar. Es, por ejemplo, si una persona que es cristiana y una persona que tal vez puede ser satánica agarran un lapicero y lo dejan caer al piso, el lapicero cayó al piso, sea cristiano o sea satánico. ¿Por qué? Porque Dios colocó algo que se llama gravedad y funciona para todos. So, for example, if there are people that are Christian and other people that is Satanist, and they take a pen and they uh, try to, I don't know how to say it, ¿cómo se dice soltar, Larry? Soltar. Like let go. Let go. Okay. So they get the pencil and let go the pen. This pen go to the to the to the earth, for example, because they call it gravity, and this gravity is for all the people. They're Christian or they're Satanist. Is working for everyone. Es decir, que Dios pone leyes. Hay cosas que van a funcionar independientemente, se usen para lo bueno, se usen para lo malo, funciona. Espiritualmente van a funcionar. So God put many things that work for everyone in the flesh or in the spirit. So we need to understand that these tools that God is giving us, we need to use it with wise. Es decir, que todas estas herramientas que nos ha dado, tenemos que usarlas con sabiduría. Entonces ahí es donde tenemos que entender. Por eso mencioné al principio acerca de cuando dicen dos cabezas funciona mejor que una, two heads work better than one, o lo que a veces se menciona en metodología de trabajo que también utilizan las empresas como pair programming o programación en parejas, porque funciona, is working, realmente funciona, viene un aspecto espiritual. Entonces, por eso mencionaba este caso en particular de ver cuándo es necesario que nosotros hagamos las cosas en parejas. Y obviamente no estamos hablando solo de un hombre y una mujer, ¿verdad? Estamos hablando de dos personas, o dos hombres o dos mujeres, o un hombre y una mujer, porque depende de lo que Dios quiera hacer. Porque obviamente, lo voy a leer otro caso en Amós, porque ese es el versículo que estaban buscando. En Amós dice que no andan dos personas, o sea, Amós, dos personas si no se ponen de acuerdo. Sí, es este, ahí estamos. Esto es Amós 3:3 dice. Dice lo siguiente. Amós 3:3. ¿Andan dos hombres juntos y no se han puesto de acuerdo? Amos 3:3. Do two people walk together unless they have agreed to meet? Entonces aquí habla de ver con quién nos podemos poner de acuerdo. Y eso va a ayudar a que nosotros podamos avanzar en cualquier cosa que nos podamos poner de acuerdo. Por eso es importante ver si realmente nos estamos poniendo de acuerdo. Porque no es solamente ponerse de acuerdo. Por ejemplo, si vamos a faltarla hoy, que alguien así vamos. Porque puede ser que vaya y no esté de acuerdo, pero está yendo. Entonces tenemos que poner de acuerdo. Y por eso mencionaba que primero es ponerse de acuerdo con Dios y su voluntad. Ponerse de acuerdo con Dios y la Escritura. Ponerse de acuerdo con el Espíritu Santo. Porque no necesariamente nosotros podemos estar de acuerdo en la guianza del Espíritu Santo. For that reason, we talk also about be agree with the Holy Spirit, be agree with the Scripture, be agree with Jesus Christ. Tenemos que ver este pasaje cómo lo aplicamos. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos de acuerdo con la sabiduría, es decir, que la sabiduría tal vez quiere ir hacia algún lado, pero nosotros queremos ir hacia otro lado. Entonces estamos viendo que no estamos de acuerdo con la sabiduría, no estamos de acuerdo con la inteligencia, no estamos de acuerdo con la escritura. So for that reason we need to are checking if we are agree with this wisdom, we are agree with the intelligence, we are agree with the scripture, porque nos va a ayudar a saber el buen camino. Entonces esto se puede poner en práctica en varios aspectos. Por eso que es importante. Y por último, antes pues de darle la palabra a cada uno, hay algo aquí que me gusta también, dice 12. Y si alguno prevalece contra uno, dos lo resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. And if one prevail against him, two shall withstand him, and
the whole cord is not quickly broken. Me llama la atención mucho porque si nos damos cuenta aquí, está hablando mucho de parejas, y de repente termina con tres cosas. Ya no termina hablando de dos, sino termina hablando de tres. Entonces eso llama la atención. So, the interesting thing here is because they are talking about pair or two, and then talk about three. And it's interesting because para poder entender el punto de los tres, hay que entender lo importante de los dos. Dice que es importante los dos para entender que el tres es como para, ¿cómo sería? Para enfatizar un punto. Si yo entiendo bien lo de dos, voy a entender lo de tres. So it's interesting because they are talking about this because they put importance to put some emphasis in the last concept that is three. Entonces aquí podemos entender, si lo queremos llamar así, el concepto de la Trinidad, o lo que algunos llaman Trinidad, o a algunos no les gusta ese nombre, pues, pero lo entendemos, ¿verdad? Es de que es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por eso es la Trinidad, por eso yo lo manejo así. O sea, por eso se maneja lo que se conoce como Padre, Hijo, Espíritu Santo, y aparte bajo el concepto de lo que es el Hijo y el Espíritu Santo, que hablamos acerca de las parejas, ¿verdad? So, if we see this, we have the concept of the Trinity, or the concept that is the Father, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And also in the relevance between Jesus Christ and the Holy Spirit. Entonces vemos ahí muchas cosas. Y como digo, si nosotros vemos esto en la Biblia, es decir, si nosotros comenzamos a agarrar esto y cuando leamos la Biblia estamos atentos a ver esto de lo que se manejan las parejas, nos vamos a llevar muchas sorpresas en varios aspectos de cómo Dios lo ha utilizado o cómo Dios ha manejado lo que es el tratar con parejas, ¿verdad? Entonces, por eso es importantísimo que nosotros nos pongamos de acuerdo con Dios. So for that reason, it's important that we be agree with God. ¿Por qué? Porque tenemos que ir bajo el mismo camino, ¿verdad? O sea, no podemos ir en contra de Dios. Por eso que se conoce como un reposo. Vamos sobre el mismo lugar, bajo el mismo camino. Ok, entonces, no sé si alguien tiene una pregunta o quiere comentar algo más de lo que estamos leyendo. O algún comentario, no sé, aportación, pregunta. Ya que ahorita está Lari y Luana para darles la palabra también. No sé si habían leído esto, habían escuchado sobre esto, algo que les haya funcionado a ustedes, algún consejo. ¿No? ¿Nadita? ¿Lari? ¿Aline? ¿Luana? Para mí está muy tranquilo. Ok. Muy bien, entonces déjenme ver si hay algo que me recuerde más de esto. Ok, ya me acordé. Creo que, no sé si Samos también. Voy a ver si lo logro encontrar. No creo que no Samos. Bueno, entonces a lo que vamos, y con esto creo que finalizaremos, es Dios nos está mostrando cosas. Es decir, cuando leemos la Biblia, Dios nos muestra cosas. Y el primero que lo pone en práctica es el mismo Dios. Por eso también la Biblia menciona, dice, ya me acordé que el versículo era, en boca de dos o tres se da un testimonio. Inclusive los testimonios traen una relevancia si vienen de dos personas, no solo de una. So if we see in the Bible the importance of this, because also Jesus says, with the testimony of two or three people, we need to have it. Es decir, que en el mismo testificar de las cosas se necesita el testimonio de dos, no solo de uno. Menciono todo esto y lo he mencionado o he tratado de recalcarlo porque todo lo que vemos en la Biblia que funciona
y que el mismo Dios dejó es porque el mismo Dios lo ha practicado. Es decir, que no estamos hablando de una teoría, ¿verdad? Estamos hablando de una realidad que Dios nos la deja ver a través de la escritura. Inclusive, por eso que se conoce como a Jesucristo como el que puso en práctica toda la palabra. Es decir, que en Jesucristo vemos el resultado de la palabra. Él es como que la imagen viva de qué pasa si ponemos en práctica la palabra. So it's important to see this because when we see this passage of verses, we see that this is not theory. This is things that work because when put in practice is working, is not only theory. And also when we see the example of Jesus Christ, we see all the scripture how works because Jesus Christ put in practice all the scripture. So when we see the scripture, when we see Jesus, we see the scripture put in practices, and also the glory that the scripture has. Es decir, que toda la gloria que vemos es por causa del cumplimiento de la palabra. Entonces, cuando vemos pasajes así, debemos comenzar a meditar y pensar, bueno, ok, ¿dónde lo ha puesto Dios en práctica, verdad? Por ejemplo, Dios Padre, donde lo puso en práctica, el Espíritu Santo, donde lo puso en práctica, o en este caso, Jesús, donde lo puso en práctica. Inclusive hay un pasaje en el libro de Hechos 13, donde el Espíritu Santo dice, apárteme a Pablo y a Bernabé para la obra que tengo preparado para ellos. Entonces vimos de que el Espíritu Santo, ¿a quién escogió? A dos personas, Pablo y a Bernabé. So when we see, for example, one example related to the Holy Spirit in Acts chapter 13, the Holy Spirit said, put apart to Paul and Barnabas because I have a labor for them. Entonces, the Holy Spirit is talking about two people, not one people, two people. Entonces, eso es, por lo menos a mí me ayuda a entender muchas cosas, porque cosas están hechas en pareja, porque funciona. Y obviamente se puede poner en práctica espiritualmente. En este caso, pues, yo lo he practicado con un amigo. A veces, yo a veces para hacer ciertas cosas, yo lo que hago es hablo con la persona, porque ya sabemos cómo somos, y le digo, mira, tenemos esto, esto y esto. ¿Qué pensás? Pongámonos de acuerdo si es de Dios o no. ¿Por qué? Porque sabemos de que si todos se pusieran de acuerdo, en todo lo que se pusieran de acuerdo será hecho. Pero ojo, y vuelvo y repito, el realmente es ponerse de acuerdo, no significa aceptar las cosas. Por ejemplo, si yo vengo y le digo a la familia, miren, ¿qué comemos? Y yo digo, quiero comer pollo. Y los demás, bueno, comamos pollo. Ellos no están de acuerdo. Ellos dijeron, bueno, comamos eso. Ellos no están de acuerdo. Ellos tal vez quisieran comer otra cosa. Y ahí es donde uno tiene que observar si realmente se están poniendo de acuerdo o solo están dejándose guiar por lo que otro dijo. No significa que esté malo, porque el punto está de que no se podría lograr porque no se están poniendo de acuerdo. Entonces ya sería un estorbo, por así decirlo, porque la persona, aunque aceptó y dijo que sí, no está de acuerdo. Y ese es un problema, porque a veces decimos nosotros, ¿por qué no está funcionando? O sea, hasta donde yo me recuerdo me puse de acuerdo con la persona, pero realmente no se puso de acuerdo la persona, porque ella no está de acuerdo o él no está de acuerdo. Él lo que hizo fue dejarse llevar por lo que quisieron y dijeron, bueno, no hay problema. Y tal vez si digo algo no me van a poner atención, entonces voy a decir lo que Dios quiere. Entonces uno tiene que aprender a entender por qué, porque cuando Dios ve por ejemplo, espiritualmente dice, ellos no se pusieron de acuerdo. Ah, no, pero sí, es que todos dijeron que sí, sí, pero no se pusieron de acuerdo. Lo hicieron porque ni modo, tal vez no les ponen atención, tal vez X o Y cosa, pero no se ponen de acuerdo. Yo digo esto porque hay que comenzar a entender si realmente se están poniendo de acuerdo, o nos estamos poniendo de acuerdo, o no nos estamos poniendo de acuerdo. Solo estamos siguiendo algo, ¿verdad? So when we see this, we need to understand this, that maybe the people or the person is not agree with us. Maybe he's saying yes because if they tell something or say something, maybe the people don't understand it, or be some conflicts. For that reason, some people only said yes. I think
I am agree, but that people is not agree. It's just because doesn't have conflicts or doesn't want to have some issues, they say yes. And but we need to understand that if the people is really be agree, because that is the point that God is telling us, that we need to be agree. Entonces, si algo no está funcionando, a veces tenemos que darnos cuenta si estamos de acuerdo en algo. Y eso también involucra en las congregaciones, ¿verdad? Porque a veces vemos que la congregación está moviéndose para un lugar en el sentido de decisiones, etcétera, y tal vez nosotros decimos, voy a estar aquí porque no nos toca, ¿va? Y realmente tenemos que saber si estamos de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque no es solo estar en una iglesia y hacer todo lo que ellos dicen, sino que realmente si estamos en la misma dirección, si estamos en el mismo sentir, porque si no estaríamos también afectando la manera de la congregación. Es mejor orar y pedirle al Señor y decirle, Señor, ¿quieres que yo siga en esta iglesia? Porque realmente hay muchas cosas en las cuales no estoy de acuerdo. Si el Señor le dice a uno, sí, sigue, ni modo, Él sabe, porque tal vez uno no entendió cosas. Pero hay momentos donde todo lo que uno es no va de acuerdo a lo que ellos van. Y lo que eso va a provocar en un futuro es un choque. Uno va a decir una cosa y el ministro va a decir otra. Por eso uno tiene que ver si uno está de acuerdo con la doctrina que se está impartiendo. Puede sonar obvio, pero a veces pasa que las personas, a pesar de que no están de acuerdo en la iglesia, siguen ahí. So that also this we can apply it in the church, because in the church they take some decision, they take some way, but we are not agree with this. But we are not agree, but we are also in the church. So we need to understand and maybe pray to God and said, God, you need that we stay in this church, or I need to move it because I am not agree with many things. If God said you need to be in this church for any reason, or God said you need to move to church, because sometimes the people are not agree with many things in the church, but they can create in the future some conflict because the minister says something and I am not agree with that. Menciono esto porque yo lo he visto, o sea, yo he visto congregaciones donde yo le he hablado con personas y le digo, mira, pues, ellos me dicen, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que predican en esta iglesia, lo que nos dice esta iglesia, pero yo estoy sirviendo en niños y les quiero enseñar a los niños la verdad. Yo le digo, mira, lo que vas a provocar nada más es un conflicto, porque el predicador va a decir una cosa, los papás le dicen otra cosa, y tú les estás diciendo otra cosa, los estás confundiendo. Aunque muy buena intención tengas, estás en un lugar donde no estás de acuerdo. Eso es para mí no es correcto, ¿verdad? Pero él no, que los niños, ¿verdad? Pero eso para mí no estaba de acuerdo, no estoy de acuerdo con eso. So I live this, for example, with some people that I know, that he was not agree with the church, but because he was serving with the kids, they try to give us a different doctrine to the child, but the pastor is giving or another kind of doctrine, and the father is giving other doctrine. So I say to these people that he is maybe creating some confusion. So it's better that they go, ellos se muevan y mejor vayan a otra iglesia, pues donde realmente vayan bajo el mismo sentir. Por eso dice la Biblia, no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. For that reason, the Bible in Amos said that two men we need to be agree to go to some way. Y igual inclusive lo que muchos conocen como la reforma, ¿verdad? I know how to say in English, the Reform with Martin Lutero. Porque Martín Lutero lo echaron de la iglesia. Es decir, ¿cómo se llama? El que estaba a cargo de él le dijo que no podía estar porque no sé qué problemas iba a generar, pero él lo sacó de la iglesia. Es decir, a pesar de que Martín Lutero quería seguir en la iglesia católica, que no sé cómo se llama el que estaban sobre ellos en ese momento, lo excomulgó de la iglesia para que no tuvieran conflictos. Porque realmente ya la doctrina de Lutero ya no concordaba con la doctrina católica. Entonces no podían estar en un mismo sentido, por eso hubo una división, una separación. So when we see the history about
Luther, I don't know how to say it. He was excommunicated, or I don't know, put apart from the church, the Catholic Church, because one of the people that are above him rejected and uh, get out of the church and break some separation with the church, with the Catholic Church. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto, o los ejemplos que estoy dando, es, tenemos que ver si estamos de acuerdo con las cosas. Y si realmente no estamos de acuerdo, en ciertos momentos podemos decir, yo no estoy de acuerdo. Y no necesariamente estamos diciéndolo con las personas, sino que también con Dios. Dios, mira, yo no estoy de acuerdo con tal cosa. ¿Por qué? Porque tenemos que, no es pelearse con Dios, porque una cosa es decir no estoy de acuerdo, o otras cosas es pelearse, ¿verdad? Sino que hay que aprender a exponer las cosas. Y que Dios nos hable, ¿verdad? Por ejemplo, yo no estaba de acuerdo cuando yo sí asistía a una iglesia. Yo le decía a Dios, yo no estoy de acuerdo con tal cosa. O sea, hay algo que no se hacía en la iglesia. Y a veces me preguntaban a mí, yo le decía, mira, ¿por qué no? Había un retiro de jóvenes en ese momento. Y yo no quería. Y yo no quería. Y dije, mira, yo no estoy. No se lo dije. A un grupo de personas, son amigos, le dije, mira, yo no voy a ese retiro. Porque yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en la forma que lo están haciendo. Y me dijeron, ¿por qué? Porque están cobrándole a la gente. Y yo considero que un joven no tiene, eh, bueno, aquí en Guatemala voy a hacer la conversión de dólares para que nos veamos, eran creo que 1,300 quetzales. Sería dividido 7.7, son como $170. Yo no estoy de acuerdo porque considero que eso no lo puede tener un joven y que por qué no lo hacen más cerca para que lleguen más jóvenes. Porque si la idea es edificar al joven, ¿para qué cobrarle 1,300 para llevarlo a otro país y allá administrarlo? ¿Por qué no lo hacen aquí más cerca y van a juntar más gente? Entonces yo no estaba de acuerdo y se los dije a ellos y le dije a Dios, yo no estoy de acuerdo. So in my case, when we was a church, I was not agree with the way that the people are doing some things, and in the church they need to pay 160 $60 to go to another country. I have a service of the church in that country, and I don't what agree with that. I say to my friends, I am not agree that they paid the amount of money, and I am not agree that they go to another country to that kind of activities. I think that it's better that we have in this country with less money to to the people receive more about God and more people, and they don't need to pay for that. I say to them and also God, I am not agree. Y yo no estuve de acuerdo, yo lo dije a todos, pero terminé yendo al, al retiro. ¿Por qué terminé yendo? Porque Dios me dijo que fuera. Y fui no porque no estuviera de acuerdo con ellos, o sea, yo seguí no estando de acuerdo. Pero lo que pasó de que Dios me necesitaba, por así decirlo, no sé si será la palabra correcta, para que yo en ese momento fuera como un servidor que intercediera, porque cuando yo fui allá a ese lugar yo pensé que iba a ser ministrado, pero realmente me pasé orando todos los cultos, o sea, yo fui como que un intercesor para Dios encubierto porque no estuve en la lista de servidores. So, I go to that service because God tell me, and I was working, for example, as a intercessor in the meetings, not in the list of the church, but in the list of God, to say it, but I was not agree. Es decir, estaba yendo, pero no estaba de acuerdo en la forma. Fui porque Dios me dijo que fuera. Y lo interesante fue de que el siguiente año ya no lo hicieron, lo prefirieron hacer en Guatemala. Ellos mismos dijeron, miren, hermanos, vamos a hacer en Guatemala por estas razones. Y yo entendí que eso sirvió, mi queja, no sé si llama queja o desacuerdo, porque Dios de alguna manera habló con los ministros, ¿va? De que no tenían que hacerlo de esa manera. Yo me sentí bien porque obviamente nadie se dio cuenta, pues tal vez puede ser que muchas otras personas se pusieron a orar diciendo que no estaban de acuerdo y por eso Dios habló con los ministros, porque no pensemos de que los ministros se saben todas, ¿verdad? El enemigo también intercede y mete cosas en las personas que hacen ciertas cosas y por eso nosotros debemos estar orando para ver si es la voluntad de Dios o no.
menciono esto no por mí, ¿verdad? No pensar que yo logré algo, sino porque hay otras personas que también estuvieron de acuerdo. Y tal vez también se pusieron a orar porque también querían haber ido al retiro, pero no tenían, ¿verdad? Para ir. So I am telling this because I think is we need to talk to God, or also may other people pray for that, and also God can hear the prayer and act according to prayer, porque ellos no estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Entonces, menciono todo esto porque es importante estar de acuerdo, es decir, estar en un mismo sentir, estar en un mismo caminar y no estar en conflicto. I am saying this because we need to be agree, we need to be in the same spirit, in the same flow, in the same movement. Because if it's not, why we need to in this place? ¿Por qué razón tenemos que estar ahí? Menciono esto porque es importante que lo hagamos y si lo hacemos nos va a ir mejor, ¿ya? Y por eso es importante ver cómo nos ponemos de acuerdo con Dios, con las personas, porque es algo que Dios lo está usando y lo usa en muchos sentidos. Entonces, si no hay alguien más que tenga que decir algo, podemos orar para finalizar. No sé si alguien más quiere mencionar algo, comentar algo, testificar algo. Si no, pues vamos a orar para finalizar. No, yo solo quería decir que no sé lo que pasó con mi, mi micrófono antes, pero ay, qué palabra. Porque, bueno, un acuerdo es una cosa que no sé si mucha gente piensa en el poder de acuerdo, especialmente cuando es como las cosas de Dios. Si todos son unánimes, eh, ¿cómo se ponen de acuerdo? O pongamos en acuerdo de la voluntad de Dios o lo que Dios está diciendo en vez de lo que cada quien piensa es mejor o lo que sea, pues vamos a ver em, em, el flow del espíritu. Y me encanta sí, el sinónimo o cómo se dice em, ejemplo que usaste sobre las leyes son, por ejemplo, ¿cómo diste como el lápiz sin un cristiano ahí? Si un cristiano satánico tira un lapicero. Sí, porque hay eh, leyes de ese mundo. Por ejemplo, mucha gente piensa, por ejemplo, ¿cómo se dice? Los creyentes, si tienen una puerta abierta, se dice, para el diablo o algo, para entrar en su vida o algo así. Básicamente es como un acuerdo que si es notado o no. Entonces es muy importante lo que pongamos en acuerdo, pero gloria a Dios que cuando hay, ¿cómo se dice el versículo? Cuando hay dos, bueno, yo puedo decirlo bien en inglés, pero espérate. Sí, ok. Mejores son dos que uno. Sí, ¿cómo? Mejores son dos que uno. No, cuando hay dos juntos, Dios está así. When two or three are gathered in his name, there he is. Ajá, si dos o tres están reunidos en su nombre. Ah, ok. Ujú. Reunidos. Entonces, gracias a Dios por el poder en eh, el reunir y el acuerdo. Pero me encanta esa palabra de Gracias. hoy. Ujú, gracias porque también, ahorita que mencionaste eso, la Biblia dice si dos o tres están reunidos. Es decir, que Dios no está diciendo si hay 1000 en un lugar o si hay 200 en un lugar, Él estará ahí. Él dice si dos o tres estén reunidos. So when we see this verse that Larry uh, said that two or three are together in my name,
I will in the midst. The scripture no said there are if 100 or 1,000 said that a 2 or 3. ¿Por qué menciono que eso? Porque hay muchas personas que piensan de que para congregarse es que hayan 1,000 gentes o 100 gentes. En pocas palabras, ahorita estamos congregándonos. Obviamente tal vez no hay tambores, no hay canciones, tampoco tal vez hay que se dijeron, personas que están danzando, pero estamos reunidos en su nombre. We are met together in his name. So God is here. So we are 2 or 3 together. So in this moment we are a congregation. We are people that are in the same spirit, seeking the truth of God. So God is here because the scripture said 2 or 3. Maybe there are no songs, or maybe there are not trumpets or dancing or something like that, but we are trying to be in the same spirit. Menciono esto porque a veces la gente dice, miren, es que para congregarse hay que estar en una iglesia donde esté un pastor y esté todo eso, pero eso no funciona así, ¿ya? O sea, ciertamente es importante que uno pueda juntarse con personas, pues, pero el hecho de que uno ya se junte con 2 personas, es decir, yo y otra persona, bajo el propósito de estar con Jesús, ya estamos prácticamente en ese sentido de buscarle, entonces Él estaría ahí en ese momento. Entonces a veces le hemos valorado eso, de que estemos 2 reunidos buscando a Dios bajo un mismo sentimiento. So it's important to put importance of practice in understand, okay, that we need to be agree, and God is here because we are agree in the same field. Entonces solo quería mencionar eso. Ya Aline ya casi va a ir a dormir, entonces vamos a orar para finalizar. Hola Aline, para antes de que te duermas. Así aprovechamos tu tiempo. I think it's better, Lari. ¿Ah? No, tú. Dale link, dale. Así que antes de que que te nos duermas, queremos tus oraciones. Lo siento, es que ya está muy tarde acá. Por eso, antes que te quedes dormida, ahora. No, tú dices porque puede haber ruido y despiertas a tu nena. No, no, voy a intentarlo. Ok, ánimo. Obrigada, Senhor, por esse momento, por essa reunião, por estarmos aqui falando sobre a Sua palavra. Obrigada pelo discernimento, por nos fazer entender e compreender a Sua vontade. Eu te agradeço e que o Senhor abençoe a família de todos que estão aqui presentes nessa noite e abençoe a vida de cada um. E que sigamos todos os dias perseverante na Sua presença. Amém. Amén, gracias, Aline. Luana, ¿nos quieres ayudar orando? Ok, Lari. Ok, aleluya. Gracias, Señor, por esta noche, porque estamos aquí unidos en juntos, Señor, debajo de la ley del reino de Dios. Y gracias, Señor, porque tú estás hablando con nosotros y tú estás aquí con nosotros. Ay, ¿qué en este mundo es mejor que estar contigo, Señor? No hay nada mejor que esa relación, que ese momento, que esa preciosa presencia, Señor, y damos toda la gracia y toda la honra y, y, y no, ¿cómo se dice? No
tomamos eso en menospreciado. No menospreciado esto, Señor. Te amamos y esperamos en ti, Señor. Todo a su tiempo, todo a su manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces voy a orar para finalizar. Bueno, thank you, Father, for this meeting. Thank you for everything that you've given us. Help us to be in your presence. Help us to persevere in your word and in the pray. So thank you for everything. Thank you for because you are here. You are confirming through the Bible, through the scripture that you are here and you are in this meeting. Maybe we are not a many people here, but you are here. The scripture said, if are 2 or 3 together, you are in the midst. So thank you for confirming that you are in this meeting. Thank you for you giving us your strength, your word, your Holy Spirit. Thank you for everything, God. Gracias, Padre, por habernos confirmado que tú estás aquí, porque tu palabra dice, si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo ahí estaré. Así que te lo agradecemos, amado Padre. Sabemos de que somos una gran cantidad de personas, pero tú estás aquí, porque tu palabra dice, si 2 o 3 están reunidos en mi nombre. Te lo agradecemos, amado Pastor y Rey, amado amigo y socorro. Te agradecemos por tu gran amor y cariño, por tu abundante dulzura y verdad, y porque nos encaminas a estar en tu presencia. Muchas gracias, amado Padre. Bendecimos a las personas que han estado ahí conectadas hoy, a Luana, a Lynn, a Laria, Señor Jesús. Bendícelos en cada momento, cada tiempo. Tú sabes sus necesidades, sus pruebas, dificultades y también amores contigo. Fortalécelos y dirígelos cada día. Dale las herramientas necesarias de la sabiduría, el entendimiento, el amor, la fortaleza que necesitan en cada momento para que caminen en tu verdad y puedan ser llenas de tu presencia en espíritu y verdad. Te agradecemos, Padre eterno, y entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, un fuerte abrazo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima, ¿verdad? Sería el viernes. El viernes de la próxima semana estaremos en tándem. Y pues, si igual quieren que hablemos de algún tema en tándem, pues me avisan y me escriben. Y veremos ahí cómo le hacemos para ver el tema. Entonces, un fuerte abrazo. Nos vemos en 15 días en Google Meet, en una semana en tándem. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Amén. Bendiciones. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao. Dios. Adiós.